Hola, bienvenidos a todos. Vamos a empezar este comentario semanal de los mercados desde forexperiences.com. Como siempre vamos a focalizar el comentario en el mercado de divisas, aunque echaremos un vistazo a diferentes activos, porque al final pues ya sabéis de lo que hablamos siempre nosotros, ¿no? De la correlación entre los distintos activos, de los flujos de capitales que hay, y por lo tanto el mercado al final pues solo es uno. Ya os avanzo que esta semana creo que es una semana bastante interesante, que vamos a dar informaciones bastante interesantes, a pesar del titular que vais a ver ahora, ¿no? Y es que, pues bueno, esta semana ha sido un poco una continuación de la semana anterior, en la cual pues decíamos que no había mucho movimiento, máxima tensión, eso sí, hay calma, sobre todo en el mercado de divisas, excepto algún activo que veremos ahora. Claro, siempre que hablamos de calma hablamos de los activos que nosotros con los que nosotros trabajamos. Puede ser que en otros pares, en otros cruces, pues haya más actividad. Eso ya no lo sé, porque yo me concentro en los activos con los que trabajo. Yo trabajo siempre, como sabéis, con activos que son cruces con el dólar. Entonces, por lo tanto, todo esto está muy influido por la cotización y la situación, la evolución de la economía norteamericana. La situación actual pues hace que haya una relativa calma después de las últimas decisiones, la última decisión de Janet Yellen, de la última reunión de la Fed. La verdad es que poco se ha movido el mercado, la mayoría de pares siguen en zonas de control, excepto alguna excepción que vamos a ver hoy, como es la del dólar australiano. Y por lo demás, pues es una situación, digamos, un poco tensa, entre comillas. Lejos de ser aburrida o lejos de desviar nuestra atención, realmente estamos focalizando nuestra atención en el mercado. ¿Por qué? Pues porque precisamente estas son las situaciones donde debemos tener la máxima atención y debemos estar lo máximo atentos posible, porque estas situaciones normalmente siempre son prólogos, son preludio de grandes movimientos, que es lo que nosotros estamos esperando. Nos podemos equivocar o no, pero esa es nuestra teoría. Hay una cierta recuperación del dólar en esta sesión, que seguramente es una recuperación técnica. Lo que vamos a ver pues es que los sucesivos o diversos impulsos que hemos visto en los diferentes cruces parece que han cesado un poco, y por lo tanto no es que haya una recuperación muy importante del dólar, sino que se ha frenado más que nada pues su caída. Los principales pares han estado laterales, con alguna excepción que ahora veremos, y hay una operación muy interesante a medio plazo en el dólar australiano, como venimos diciendo en las últimas semanas. Si vamos a ver un poco el mercado ya más de cerca, pues podemos ver que el euro dólar ha sido rechazado en la zona de techo, esa zona de 1,1430 que nosotros decíamos en el medio plazo, era de esperar. Pero claro, estas cosas hay que ver cómo se confirman. Por el momento había un rechazo en la zona de 1,14 que nos ha llevado otra vez a la zona de 1,12, que parece que es una zona cómoda, desde la cual pues igual se puede intentar algún otro ataque a esta zona de techo. Todo dependerá de esta semana. Sabéis que esta semana hay reunión del Banco Central Europeo y hay conferencia de prensa de Mario Draghi. Por lo tanto, pues bueno, creo que el par va a estar bastante estable, bastante estático hasta el miércoles, que será la reunión del Banco Central Europeo, y vamos a ver qué dice el Banco Central Europeo, ya no tanto sobre los tipos de interés, que parece claro que no se van a mover, sino sobre el programa QE, el programa de estímulos económicos. Vamos a ver lo que dice, y derivado de esto, pues todos los programas estos de compra de activos que está asumiendo el BCE. Respecto a la libra dólar, tenemos una semana neutral, repetimos titular y discurso, pero respecto a la semana anterior no hay novedades. El par se mantiene oscilando alrededor de los 1,42 dólares por libra, y vamos a ver. Creo que no va a haber excesivos movimientos hasta que se aclare el tema del Brexit y el tema del referéndum. Con el yen japonés, el cruce del dólar con el yen japonés, hemos visto esta semana lo que podríamos calificar de rebote técnico, que nos ha llevado hasta la directriz bajista. Rebote claramente técnico, a causa de esa zona de control a medio plazo donde nos hallamos en este momento, tal como os mostramos la semana pasada. Podemos esperar más negociación en esta zona, porque hasta que no haya realmente una entrada importante de actores nuevos en el mercado, pues no creo que se rompa ni hacia arriba ni hacia abajo este rango en el cual está desarrollando el precio en estos momentos.
Con el oro vemos que sigue la batalla al nivel de 61,8% de ese movimiento alcista histórico que ha vivido el dólar en los últimos 10 años, nivel fundamental, conocido por todos, muchas veces repetido en este comentario. Es un techo muy complicado de romper por su significación, por su dimensión, por su trascendencia a largo plazo. Esto no hace más que confirmar que esa rotura solo se puede producir con un movimiento de gran envergadura. Por lo tanto, seguimos diciendo muy atentos al mercado en estas próximas semanas. Vamos también a hablar del dólar australiano, que este sí que ha protagonizado un poco el movimiento de la semana. Lo tenemos en línea de salida porque la AUS ha sido capaz de romper esa zona de resistencia y cerrar por encima de ella. Encima, además, marcando un nuevo máximo anual. Por lo tanto, es el punto, el momento idóneo para plantear esa operación a medio plazo que llevamos comentando, sobre todo porque tiene un riesgo muy asumible, es decir, la ecuación riesgo-beneficio nos es muy favorable. Y como activo de la semana, pues en esta ocasión vamos a hablar del Dow Jones, uno de los índices USA, que aparece a por máximos históricos, pese a todo lo que se está hablando en el mercado y las caídas que ha habido en los últimos meses, pues ha efectuado una fuerte recuperación de su última caída y se está posicionando pues muy cercano a esos máximos. Es curioso además que esto se produzca justo en el mismo momento en el cual pues ciertas noticias macro USA no son del todo positivas. Parece que el mercado pues no quiere que esta fiesta acabe, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguirlo porque realmente va a ser una semana importante para el Dow Jones y vamos a seguir y a monitorizar para ver si rompe esos máximos históricos. Vamos a empezar con el euro dólar. Y bueno, vemos que el euro dólar pues nos ha marcado esta semana una semana de contención, una semana de cierta relajación, ¿no? Después del máximo marcado en niveles de 1.1460 prácticamente, pues toda la semana, la parte final de la semana ha discurrido con una corrección que nos ha llevado por debajo de la directriz de este impulso alcista, como podemos ver aquí. Un impulso alcista con mucha volatilidad que se inició el 28 de marzo y que nos ha llevado pues a romper por debajo en fecha 13 de abril, es decir, desde el 28 de marzo no estamos por debajo de esta zona, por lo tanto un hecho en el corto plazo muy significativo. Esto es lo que siempre debemos buscar y debemos evaluar. Es lo que siempre os digo, miremos las cosas con perspectiva, y mirar las cosas con perspectiva significa ver respecto a momentos anteriores en qué situación nos encontramos exactamente. Un precio, un nivel en un momento dado de por sí no significa nada. Debemos ver, ponderarlo y debemos compararlo con otras situaciones similares y con el contexto general del mercado. Y dentro de ese contexto estamos en el corto plazo ante un hecho significativo en el euro dólar, que es la rotura de esta directriz del movimiento alcista con fecha 13 de abril. Por lo tanto, debemos ver ahora cómo va a trabajar el par y cómo se va a ir desarrollando el mercado. En este momento parece que está claro que ha habido un rechazo de esta resistencia, de esta zona de techo en el medio y largo plazo, que venía representada por los 1.1450 aproximadamente. Vemos como la vela semanal nos deja claro ese rechazo y ahora debemos ver qué nos va a suceder. Atención al nivel de 1.1150. Este nivel, que es este nivel de aquí, pues es el soporte natural de este impulso de este gráfico que vemos aquí, ¿no? Este soporte natural viene dado por los mínimos de hace 3, 4 y 5 semanas, es decir, es un mínimo de las triple, digamos, semanal, ¿no? En velas inmediatamente anteriores, y aparte de eso vemos que aquí va a haber una confluencia seguramente de estas EMAs que van a efectuar la función de soporte móvil. Por lo tanto, esta línea, esta zona, esta horquilla, este rango aproximado en niveles de 1.1150, pues es un punto ideal de soporte. Mientras no pierda esta zona, debemos ir pensando aún en un posible ataque y una posible rotura de los 1.1450. Si esta zona se ve perforada con
cierta contundencia, pues seguramente deberíamos cambiar el argumento, porque aunque con posterioridad el par vuelva a acercarse a los 1.1450, es bastante probable que ya no logre superarlos, porque ya estará muy lejos y el esfuerzo para llegar de nuevo al 1.1450 le va a pasar factura a la hora de intentar esa rotura, ¿no? Es un poco ver los equilibrios que hay siempre entre compradores y vendedores, entre toros y osos. En ese sentido, pues siempre debemos intentar evaluar todas las posibilidades y todos los escenarios. Un trader lo que hace es plantear escenarios, no mira la bola de cristal, que es diferente. Planteamos escenarios, escenario bajista y escenario alcista. Y en este caso planteamos un escenario alcista, a no ser que perdamos el nivel de 1.1150, y con esa visión es con la que estamos mirando el par a medio y largo plazo. En el caso de que haya una rotura de 1.1150, deberíamos mirar seguramente a niveles inferiores, con una primera fase en un nivel de 1.09 y posteriormente pues algún posible ataque o testeo niveles de 1.06, que es el nivel inferior de esta figura de cuña de medio plazo. Vamos a hablar de la libra dólar que, como podemos ver, sigue teniendo un desarrollo lateral muy complicado para operar, al menos desde nuestra perspectiva de mercado. Nivel óptimo, nivel de consenso para el mercado, está claro que son las 1,42 dólares por libra. Como podemos ver aquí, es el nivel más negociado durante la semana. En semanas anteriores vemos que tenemos una estructura bastante parecida, es decir, estamos pivotando sobre este nivel de 1,42, por lo tanto poco sentido tiene operar en este par en estos momentos bajo nuestro punto de vista. Si nos vamos a largo plazo podemos ver claramente esta figura que os estamos comentando y este rango estrecho en el cual se está moviendo el par, que deja muy pocas posibilidades de coger una tendencia con garantías. ¿Qué quiere decir con una tendencia con garantías? Pues muy pocas posibilidades de encontrar una tendencia con el suficiente recorrido para que nos dé una suficiente seguridad de que la operación va a tener unas ciertas garantías de éxito. Si nosotros tenemos una estructura de este tipo en el cual el par va oscilando, es muy fácil que nos salte un stop, muy fácil, a no ser que tengamos un stop suficientemente lejano, que no es apropiado para el corto plazo en la mayoría de casos. Es decir, con cuentas de bastante volumen sí que podríamos efectuar o trabajar con estos más holgados, pero la mayoría de nosotros, la mayoría de traders que muchas veces trabajan con cuentas con poco dinero, esto es prácticamente inasumible, porque al final el lotaje mínimo pues no te deja optimizar más ese nivel de stop, reduciendo ese lotaje. Por lo tanto, pues lo que os digo, complicado operar el libra dólar en estas fechas hasta que no deje de desarrollar esta figura lateral que vemos aquí. Con el caso del dólar yen, tenemos también, como os explicaba con el euro dólar, un hecho significativo, es decir, esto es lo que nos tenemos que fijar, en estos detalles son los que nos tenemos que fijar, y como hecho significativo pues podemos ver también esa rotura de esa línea de directriz, de tendencia. En este caso es una directriz bajista, un movimiento que se inició el 29 de marzo, mirad el paralelismo con las fechas, 28 euro dólar, 29 dólar yen, y que ha finalizado pues el 14 de abril, es decir, 13 de abril euro dólar, 14 de abril dólar yen. Fuerte correlación, por lo tanto, en este movimiento entre estos dos cruces. Podemos ver cómo se ha producido un intenso movimiento bajista y el primer testeo de esa directriz del movimiento se está produciendo en 14 de octubre. Testeo doble en esta semana, el segundo logra perforar durante unas horas este nivel de soporte, pero rápidamente vuelve por debajo. ¿Qué tipo de estructura podemos ver aquí ahora? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede más o menos interesar? Complejo de decir, lo que explicamos siempre, ¿no? No tenemos la bola de cristal, pero bueno, sí que podemos ver aquí cómo se ha creado una zona de soporte. Si respeta esta línea de tendencia, seguramente podríamos ver un cierto ataque otra vez a niveles superiores. Difícilmente va a romper esta doble zona que tenemos aquí, por lo tanto podríamos ver un movimiento posterior de caída, aunque existe la posibilidad de que veamos una recuperación del precio. ¿Por qué? Porque si vemos el medio plazo, realmente la estructura del precio nos indica que podríamos vivir un rebote de cierta intensidad, como podemos pues analizar y como podemos ver aquí, ¿no? Con esta caída
también nos ha llevado a esta zona de control, cerrando esta operación que nosotros teníamos, ya os comentamos la semana pasada, esta operación de medio plazo. Por lo tanto, en el medio plazo, mientras no hablemos de niveles prácticamente superiores a los 116 yenes, pues no los bajistas pueden estar bien tranquilos, porque seguiríamos teniendo una tendencia bajista. Lo que pasa es que, claro, estamos a niveles de 108, estamos hablando de 116, son 800 puntos, es decir, para un operador de corto plazo esto es absolutamente inasumible. Por lo tanto, debemos siempre mirar las cosas con perspectiva y intentar pues adaptarnos al planteamiento que estamos haciendo. Esto también vuelve a reforzar lo que muchas veces os he comentado. Cuando nosotros entramos al mercado, debemos tener muy claro en qué clave estamos entrando y qué es lo que vamos a buscar. Es decir, no podemos transformar una operación de corto plazo en una de medio plazo, a no ser que realmente nos entre con fuertes beneficios y podamos ir asegurando la posición. Pero sobre todo cuando es al revés y cuando una operación se vuelve perdedora, una operación de corto plazo perdedora nunca puede convertirse en una operación de medio plazo perdedora, porque eso te destruye la cuenta. Porque para pensar en una operación de medio plazo tienes que pensar con otros ratios de apalancamiento, si estás asumiendo un riesgo fijo respecto a los puntos que estás asumiendo de stop, ¿no? Por lo tanto, tener mucho cuidado con esto, saber siempre a lo que vamos, o medio plazo, largo plazo, corto plazo, independientemente de que estos conceptos puedan ser diferentes para cada operador. Lo que para un operador es corto plazo, para otro puede ser medio, pero debemos tener claro nuestro horizonte temporal cuando planteamos una operación, sobre todo a la hora de dimensionar ese stop. Perdón. Aquí, por lo tanto, tenemos este nivel muy claro de soporte. Podríamos ver una cierta reacción que, insisto, desde el punto de vista a medio plazo no nos deberían tranquilizar si estamos a cortos hasta el nivel de los 116 yenes. Desde el punto de vista de corto plazo podríamos ver un fuerte rebote si rompe de nuevo este nivel de los 109 yenes en primera instancia y luego se nos va por encima de los 109,80. En este momento sí que podríamos ver seguramente un cierto movimiento de consolidación para luego pues poder rebotar hacia arriba y prolongar ese movimiento técnico que estamos viendo, que ya lo que haría sería deshacer este impulso bajista a corto plazo que podemos ver aquí en el gráfico de 15 minutos, y ya estaríamos hablando en el corto plazo de otro planteamiento completamente distinto. Como hemos hablado, en el largo plazo pues lo tenemos en una zona de control, podemos estar viendo el inicio de un rebote técnico que nos podría llevar a estos niveles comentados en primera instancia, 112,72, 112,80, que sería este techo de aquí, y luego pues podríamos atacar niveles superiores de 115, 116 yenes. En este momento pues podríamos ver seguramente algún retroceso de nuevo hasta estas zonas de 108,70, 109 yenes. En el caso del dólar australiano, si vamos en el corto plazo, podemos ver cómo esta semana pues nos ha marcado un movimiento alcista, aunque un movimiento alcista difícil de operar también para los traders de corto plazo. ¿Por qué? Por la volatilidad. ¿Por qué lo digo? Porque aquí vemos lo que parece un claro movimiento alcista. Vemos que parece un claro movimiento alcista porque estamos viendo todo el desarrollo del movimiento. Pero si nosotros tapáramos la parte derecha del gráfico, que es un ejercicio muy importante, muy interesante, que yo os aconsejo que hagáis de vez en cuando, el planteamiento puede ser completamente distinto. Es decir, si nosotros estamos viendo esto, bueno, el decir que esto va a tener un desarrollo alcista, pues es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues tenemos aquí que lo que parece que nos está marcando una figura doble techo, con una zona aquí también de soporte inicial que luego se transforma en resistencia. Por lo tanto, a veces las cosas no son tan claras. ¿Y por qué pasa esto? Porque el mercado es así, no tenemos la bola de cristal. Entonces nosotros, cuando planteamos una operación, tenemos que asumir un riesgo. ¿Pero qué pasa? Que si tenemos unos ciertos niveles de volatilidad, ese riesgo es asumible. Cuando esos niveles de volatilidad pasan cierto umbral, ese riesgo se convierte en no asumible. Entonces, como tenemos aquí un nivel de volatilidad de este calibre, perdón, pues que son unos 40 puntos, pues claro, de cara a corto plazo es arriesgado plantear una operación en estas circunstancias, ¿no? Aunque después, bueno, esta operación nos hubiera salido bien, pero es que si nos hubiese salido mal, el impacto sobre la cuenta pues hubiera sido importante. Por lo tanto, estas cosas son las que hay que tener en cuenta. Estos dos impulsos de aquí
esta volatilidad generada aquí prácticamente nos dificulta enormemente la entrada en este nivel. Posteriormente ya la volatilidad también se dispara, por lo tanto es más complicado. Desde los planteamientos en los que trabajamos nosotros, insisto, que son planteamientos siempre fijados en la volatilidad. Desde otros planteamientos puede ser una entrada clara, y eso pues sin ningún problema es correcto, porque en el trading no hay cosas correctas o incorrectas. Lo que sí que es correcto o incorrecto es asumir riesgos excesivos o no, eso sí. Lo demás, todo es valorable y todo se puede interpretar, y depende de cómo se defina todo el contexto de la operación, pues es completamente correcto. En este caso vamos al medio largo plazo, que es el punto que nos interesa mucho, porque aquí vamos a plantear una de las operaciones de estas de medio plazo que nosotros de vez en cuando pues os mostramos, ¿no? Y creo que si habéis seguido estos comentarios durante las últimas semanas y viendo este gráfico, pues podéis ver claro lo que os vamos a plantear ahora. Lo que os vamos a plantear ahora es una operación con un interesante ratio de riesgo-beneficio, que es lo que nosotros siempre vamos a buscar, por una razón muy determinada, y es porque el par ha roto el máximo anual en estos momentos y ha roto la zona de resistencia, como podemos ver en la vela semanal que nos deja esta sesión. Esto viene además apoyado por una importantísima zona de soporte en el medio largo plazo, con un doble suelo importantísimo en niveles de 0,71 y un objetivo en niveles de 0,82 cuando estamos en 0,77. Además tenemos esta importante zona de aquí de techo que nos puede servir de soporte, o sea que podríamos colocar seguramente el nivel de stop en niveles de 0,73 prácticamente, estamos en niveles de 0,77 y nos vamos hasta niveles de 0,82 como objetivo, es decir, un ratio de 1,3, 1,4, un ratio que no deja de ser algo interesante. ¿Interesante por qué? Porque esta zona de stop que nosotros planteamos, que es un stop quizás también, pues bueno, un stop un poco holgado, pero es que para romper ese stop nos tiene que romper 4 niveles de resistencia, de soporte, perdón. Tenemos estos 2 niveles de soporte móvil y tenemos estas líneas de soporte también. Por lo tanto, digamos que es un soporte lo suficientemente consistente para darnos ciertas garantías de que le va a costar llegar a esa zona de stop. En cambio, tenemos un recorrido bastante limpio hasta el nivel de 0,82. Estamos viendo un gráfico semanal, por lo tanto, esto no va a ser, si lo planteamos así, una operación de 3 semanas. Esto nos puede tardar 5 o 6 meses quizás en llegar a este nivel. Pero el par, la verdad es que está dibujando una figura que indica que, a pesar de que pueda haber un cierto descanso, un cierto retroceso, difícilmente va a romper este nivel de los 0,7370 que podemos ver aquí. Por lo tanto, podríamos esperar quizás un cierto retroceso hasta niveles inferiores y luego un rebote, o quizás un rebote directo, ¿eh? Ya depende un poco del criterio del operador, el esperar otra vez a que se produzca este retroceso y confirmar así más la operación, o entrar en estos momentos en esta operación en este punto. Pero realmente es un punto de inflexión interesante que hay en el par, y una operación que puede ser productiva, con un nivel de riesgo asumible y sobre todo muy gestionable. Con el oro, vemos el oro esta semana marcando máximos en $1.260 por onza, mínimos en $1.226 por onza, y cerramos en 1.233. Seguimos por encima de los 1.200 claramente dólares por onza. ¿Esto que nos deja? Nos deja una figura en el medio plazo que nos muestra ese desarrollo lateral que viene experimentando el oro desde febrero, mes de febrero de este año. Nos estamos enfrentando a un nivel de resistencia muy importante, como podemos ver aquí, un nivel de resistencia histórico en el largo plazo. Ya no hablamos de medio, no, es que aquí hablamos de largo plazo, que define ese 61,8% de el ascenso total de ese movimiento histórico que ha tenido lugar en el oro en el periodo 2003-2010, periodo de 7 años. Por lo tanto, es un nivel muy importante y a considerar. Es un nivel que va a costar mucho de romper y que sobre todo
pues va a depender de políticas monetarias, de que el oro vuelva a actuar como activo refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es importante es ver cómo se está desarrollando este movimiento, este rango lateral en estos momentos. Yo me vería más tranquilo si viera que el par va a buscar apoyo a los $1.170 por onza, como os hemos comentado más de una vez. ¿Por qué? Porque desde ese nivel yo creo que sí que puede haber una entrada potente de operadores alcistas, y en ese momento yo creo que sí hay bastantes garantías de que podamos romper este nivel FIBO que está costando tanto, este nivel de resistencia. Si no se produce ese retroceso, la rotura es probable o es posible, pero creo que hay menos posibilidades porque habrá siempre menos inercia, menos entrada de operadores. Esa es mi opinión, veremos. Podemos estar aquí ante un desarrollo de un largo lateral, por lo tanto debemos seguir el par atentamente y actuar en consecuencia. Si detectamos niveles de máximos, por ejemplo anuales, pues deberíamos un poco cambiar el planteamiento. Esto sucedería por encima de los $1.267,40 por onza. Mientras no veamos ese nivel, estamos en un rango lateral, estamos a la espera y estamos esperando a ver si se produce esa caída por debajo de los $1.200, buscando los 1.170, y en ese momento, por ejemplo, sí que es un buen momento para plantear una operación a largos. ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho siempre, interesante relación riesgo-beneficio. Si realmente se produce esa rotura de los 1.260, tenemos un recorrido muy grande al alza y como más cerca estemos de los 1.270, menos distancia stop vamos a tener que asumir, porque el stop está claro que está por debajo de este nivel. En el caso de que no se produzca la rotura de los 1.260, si hemos entrado en niveles de 1.170, 1.180, pues es evidente que podemos cerrar esa operación con beneficios. Si tenemos margen para cerrarla, tenemos margen para validar que no se produce esa rotura de este nivel técnico de resistencia de largo plazo, y aún así podríamos cerrar en positivo. Y siempre además asumiendo un nivel de riesgo muy bajo. Por lo tanto, también es un momento interesante, un punto de inflexión interesante y una operación que puede ser interesante plantearse. Vamos a ver también un vistazo rapidísimo al petróleo, esta semana en la cual nos ha marcado una figura de triple techo, como vemos aquí, los $42 barril. Desde los $42 barril vemos ese retroceso, pero un retroceso que no ha roto la directriz del movimiento alcista, este movimiento alcista que hemos visto iniciarse en el 7 de abril. Pero básicamente el impulso alcista ya nos viene del día 4, ¿vale? Pero las roturas de niveles significativos de resistencia son el 7 de abril. Por lo tanto, pues vemos esa figura triple de techo. Hemos tenido un retroceso que podría calificarse retroceso técnico hasta que no lo veamos por debajo de los niveles de $39,80 barril. Y en este momento, pues en esta fase estamos. Atención a la evolución del precio del barril, porque vemos que esto está teniendo una influencia directa a los mercados de renta variable, como no nos cansamos de repetir estas últimas semanas. Vamos ahora a ver el activo de la semana, que en este caso es, como os comentaba, el Dow Jones, ¿vale? El decano, digamos, de los índices USA, prácticamente. Y vamos a ver el primer motivo por el cual hemos escogido el Dow Jones. Bueno, el motivo está claro, ¿no? Tenemos una zona de techo muy clara aquí, 17.900, ya tenía un testeo y volvemos a atacar esta zona. Es decir, hemos visto dos bajadas, zona de soporte, una bajada, zona de soporte y un nuevo impulso. Esto está claro que es la zona de soporte móvil, ¿no? Es el elemento, el indicador de soporte móvil. Se está mostrando bastante consistente y bastante solvente, bastante duro, ¿no? Es un indicador, es una zona robusta, ¿vale? Que ya, vamos, nos tenemos que remontar al 2011 para ver nuevos testeos de esta zona. Por lo tanto, estas caídas son muy importantes. Insisto en la relatividad, en relativizar las cosas, ver las cosas con perspectiva. No habíamos estado en estas situaciones desde 2012. Por lo tanto, es importante. No menos importante es estas recuperaciones, sobre todo mirar la estructura. Todo son velas positivas, todo. Es decir, el mercado se lanza en tromba
a recuperar posiciones, a comprar. El mercado cree que esto es una buena oportunidad de compra. Esto es lo que te está indicando, esto que ves aquí. Como digamos punto negativo, pues bueno, a ver si tengo más pulso. Como punto negativo está claro lo que os quiero señalar, ¿no? Pues vaya, no. Bueno, os lo voy a indicar. Como punto negativo lo que podemos ver es que realmente tenemos un volumen relativo descendente, ¿vale? Todas estas velas de aquí, ¿veis cómo van bajando? ¿Vale? Este volumen relativo desciende, por lo tanto no vemos una entrada relativa de más operadores en el mercado. Esta recuperación no se ha producido con una entrada de operadores en el mercado. Esto no se ha producido. El comportamiento del índice en estos momentos es superior al mercado, es decir, está mostrando un comportamiento realmente pues mejor que la media. Y pues bueno, gran parte hay una proporción mayor de sus valores que están en positivo. No tenemos ninguna señal que nos indique un movimiento de cierta entidad, por lo tanto, bueno, la rotura en estos momentos está complicada, pero yo sí que hemos escogido este activo como activo de la semana por el hecho de haber recuperado estas cotas y haber recuperado estos niveles de aquí, que son prácticamente niveles de máximos. Si ahora mismo pues seguramente podemos ver algún otro descenso, pero que sigue respetando estos niveles técnicos de aquí, seguiremos a la espera de ver nuevos avances. Lo que os decía, ¿no? Vemos aquí esta figura, que esto pues bueno, puede ser una figura de escape al alza. Va a depender mucho de la situación macro, evidentemente, de los flujos económicos, como hemos dicho, con otros activos, etcétera, etcétera, pero lo que está claro es que la renta variable USA, en concreto el Dow Jones, pues está en una situación que permite pensar en una nueva escapada al alza. Esta es un poco la conclusión a la cual podemos llegar. Viendo un poco cómo está el mercado, viendo un poco esta lateralidad que os he contado y hemos visto en el mercado de divisas, pues creo que es una buena oportunidad para echarle un vistazo a una de las actividades que nosotros hacemos para examinar un poco los gráficos a medio plazo, ¿no? Y ver un poco las tendencias a medio plazo. Para eso vamos a utilizar una de nuestras herramientas online que tenéis a vuestra disposición, que es el Graph Manager, ¿vale? Graph Manager, al cual podéis acceder desde esta dirección que podéis ver aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla ahora mismo, y que consiste en una serie de gráficos sobre el COT, el Commitment of Traders. Tenéis aquí una serie de gráficos, ¿vale?, expuestos, los cuales podéis consultar, y que nosotros vamos actualizando periódicamente cuando vemos noticias de cierta mención o movimientos de cierta mención como se han producido. ¿No sabéis lo que es el COT? Tenéis también aquí un enlace que os va a llevar a un vídeo en el cual nosotros pues impartimos un webinar hace unos meses con SwissQuote, en el que hablamos concretamente de cómo nosotros trabajamos con el COT y qué posibilidades de información, qué información nos podía mostrar el COT trabajado debidamente. Ese método de trabajo es el que hemos utilizado para generar estos gráficos que veis aquí. Por lo tanto, os invito a que veáis el vídeo y veáis un poco cómo se están analizando estos gráficos y cómo estamos trabajando en ellos. Este análisis del COT, que nos proporciona respecto a meses anteriores, pues nos proporciona una pauta clara. La pauta clara es, como podemos ver aquí, que el único par que hay contratos claramente en positivo, que la posición de los dealers es claramente positiva, es en la libra. La libra sigue en las coberturas, parece lógico que sea pues un poco por aversión al riesgo y para protegerse de ese Brexit, de ese posible Brexit, pues no,
Recuerdo que los dealers normalmente utilizan estos instrumentos para coberturas, por lo tanto hay que verlo desde la óptica inversa, ¿no? Si ellos están largos es que prevén que pueda haber un movimiento fuerte a la baja de la libra. Esa situación era la misma en el euro dólar, pero podéis ver aquí cómo la situación en el euro dólar ha cambiado radicalmente y ahora mismo pues nos hallamos con unos niveles ciertamente bajos, unos 37.000 contratos, que eso es un nivel históricamente, como podéis ver aquí en esta línea azul, pues bastante bajo. Por lo tanto, los dealers no prevén bajadas contundentes del euro en este momento. Han ido deshaciendo posiciones que seguramente habrán significado deshacer coberturas y otras posiciones pues que habrán significado materialización de beneficios en otros casos, ¿no? Impresionante el recorrido también del dólar australiano, que desde principios de año marcaba 93.000 contratos y ahora mismo pues estamos en un saldo de menos 50.000 contratos. Es decir, estos operadores desde hace ya 3 meses han visto claro la tendencia que iba a adoptar el dólar australiano, o han provocado esa tendencia. El yen también lo podéis ver en niveles pues históricamente muy bajos, con un saldo menos 44.000 contratos, y el que sube es el VIX. El VIX está teniendo una subida espectacular. ¿Qué nos podría indicar esto? Pues bueno, pues que igual se está preveyendo un gran movimiento, de cierta dimensión, por eso se está comprando VIX, ¿no? VIX que ahora mismo pues tiene un saldo de 79.000 contratos. Por lo tanto, pues lo que os comentaba, ¿no? Atención, porque parece que se está gestando un gran movimiento, pues que si interpretamos la lectura que nos dan los dealers, pues podríamos tener un movimiento al alza del dólar seguramente, un movimiento a la baja del dólar seguramente, y exceptuando en el par de la libra por la razón política, digamos, por el motivo político que hemos comentado del Brexit. Pero bueno, debemos un poco estar alerta. Insisto, si no habéis trabajado nunca con el COD, podéis ver el webinar, que aquí os explicaré con todo detalle cuál es el concepto y cómo estamos trabajando para generar este gráfico de aquí, que lo que nos está dando es el saldo neto de posiciones. Es decir, se efectúa una simple operación que es coger las posiciones abiertas que cada dealer declara en la Comisión de Futuros de Chicago, y se le restan las posiciones a corto. Las posiciones largas las posiciones cortas se acaban restando las posiciones largas y acabamos teniendo una posición neta de ese dealer, de ese operador. Operadores que normalmente trabajan con grandes volúmenes, es decir, manos fuertes. Esto es en el caso de las divisas. Podemos hacer lo mismo en el caso de los índices USA. Aquí tenemos el mismo gráfico, el mismo concepto con los dealers, pero con los índices USA. Vemos el VIX, que ya lo hemos visto en el gráfico anterior, y lo demás pues son todo índices USA. El único que está en positivo, el Russell. El Russell, 154.000 contratos, es el único índice que tiene contratos en positivo. Los demás están en una situación relativamente pues neutra, o no alejada mucho del cero. Por lo tanto, bueno, en este punto parece que los niveles de alerta en renta variable USA han descendido y los dealers solo están pendientes de lo que se produzca en el Russell, entendiendo que esto va a ser una primera señal para ver en qué dirección se va a mover el mercado. Estos son los gráficos que nosotros os vamos actualizando puntualmente cuando vemos alguna novedad. Pero bueno, nosotros trabajamos con esto, trabajamos con estos datos y trabajamos con más datos que no los estamos mostrando online, pero sí que a veces lo comentamos y que os queremos detallar. En este caso, pues seguimos viendo el sector dealers, en los COD del sector dealers, y tenemos aquí un gráfico en el cual nosotros también trabajamos mucho, que es comparar el euro dólar con los contratos COD del dólar index. El dólar index, ese índice que es una cesta del dólar contra el resto de monedas, pues también hay posiciones en el COD y vemos el saldo que tienen esos dealers con el dólar index. Ese saldo del dólar index vemos que ha ido subiendo en los últimos meses y estamos ahora mismo
en este nivel de menos 25.000 contratos, ¿vale? Pero este nivel no se había visto desde, pues mirad, prácticamente 2014, ¿vale? Desde octubre de 2014 estamos en niveles, digamos, no vistos desde octubre de 2014. Seguimos cortos en dólar index, pero a destacar aquí, ¿por qué lo hemos cruzado con el dólar? Porque tal y como se ve en este webinar anterior que os he comentado, que hablamos de los secretos del COD, podéis ver la alta correlación que hay entre el euro dólar y el COD del dólar index. Una correlación que llega al 91% en los cálculos que nosotros hemos realizado, ¿vale? Entonces, ¿qué es de destacar en esta ocasión? Pues que estamos viendo una divergencia. Aquí vemos cómo se está produciendo una divergencia entre el euro dólar y el dólar index. Y dada esa alta correlación, estamos prácticamente seguros de que esta divergencia se va a cerrar. Lo que no sabemos es en qué dirección, pero está claro que este hueco que vemos aquí, esta diferencia que vemos aquí, se va a cerrar. Por lo tanto, otro indicador más de que se va a producir un gran movimiento. Hay grandes posibilidades de que se produzca un gran movimiento. Lo que no sabemos es si ese dólar index va a acabar yendo a la baja para encontrarse con el euro dólar, o va a ser el euro dólar el que va a subir para buscar ese nivel de dólar index. Eso es lo que no sabemos. Pero si tenemos en cuenta esa correlación histórica, pues podemos ver un fuerte movimiento. En estos momentos ha bajado un poco y esta correlación es de 0,88, el 88%, como podéis ver aquí. Bueno, pues es algo a tener muy en cuenta, y algo que nos vuelve a indicar una posibilidad de que haya un movimiento de cierta dimensión. También utilizamos esta herramienta para mirar otros activos y para intentar ver qué puede pasar con el dólar, que al final es lo que va a condicionar el futuro también del euro dólar, y qué puede pasar con este dólar index. También podemos empezar a echarle un vistazo, vamos a echarle un vistazo rápido a la renta fija USA. Nosotros descargamos estos valores de la comisión, bueno, la CFTC, que es la Comisión de Futuros y de Trading de Chicago, que es la que emite, la que capta estos COD. Y nosotros lo que hacemos es descargarlos masivamente para así poder trabajar con ellos. Insisto en que nosotros lo que os estamos mostrando en la web es pues los gráficos que consideramos significativos, pero trabajamos con bastantes más gráficos. Podemos ver aquí vamos a cargar bueno, podemos verlo con el euro dólar si queréis primero, ¿vale? ¿Qué hemos hecho ahora? Pues cargar las posiciones COD, los saldos COD de la renta fija norteamericana, ¿vale? Renta fija norteamericana. Bueno, pues vemos que también hay una relativa bastante correlación, aunque bueno, a nivel histórico no mucho, porque aquí veis que sí que no hay esa correlación. Esa correlación se está produciendo en los últimos tiempos. Las posiciones son mayoritariamente cortas en renta fija norteamericana, algo pues bueno, bastante, digamos, lógico y comprensible, teniendo en cuenta que estamos ante un escenario de subida de interés por parte de la Fed. Vale, en estos momentos pues hay una mayoría, o el activo que está con mayores posiciones prácticamente es el bono a 10 años, como podemos ver aquí. Vamos a ver, vamos a mover esto. Vale, es el bono a 10 años prácticamente, junto con el de 2 años. Parece que el de 5 está un poco más tranquilito. Vamos a ver, hacer una prueba, que es pues comparar esto con el VIX. Como podéis ver, pues bueno, esto lo que nos ofrece es la posibilidad de comparar pues activos muy distintos y bueno, pues trabajar con esos activos de una forma, digamos, totalmente, digamos, aleatoria, entre comillas. Los podemos cruzar como queramos, etcétera, y eso nos da pues mucha polivalencia. En este caso, si lo comparamos con el VIX, pues bueno, el nivel tampoco es destacable de correlación, pero sí que podemos ver un cierto movimiento sincronizado en el alza de la renta fija USA con el alza del VIX
en estos últimos tiempos. Podríamos seguir aquí explicándoos o viendo múltiples combinaciones. Ya os iremos contando, porque seguramente iremos colgando algún otro gráfico más en el Graph Manager para que vosotros lo podáis consultar online, porque esto se puede consultar online, insisto. Volvemos a poner la dirección, la URL aquí, donde vosotros pues podéis trabajar y consultar online estos gráficos, forexperiences.com/Graph Manager. Bueno, pues ya llegados a este punto, solo recordaros que esta semana es una semana plagada de plagada de noticias y plagada de hitos que debemos tener en cuenta en nuestra operativa. El más destacable es la conferencia de prensa del Banco Central Europeo, pero el jueves. Pero por el camino pues tenemos datos del consumo en Gran Bretaña, en Reino Unido, tenemos datos de inventarios de petróleo, tenemos datos de construcción, de ZEW, por lo tanto pues mucha atención también cómo va a abrir el mercado esta noche. Hay una cumbre en Doha de los países productores de petróleo. Los que estáis operando en petróleo, a ver cómo abre esta noche dependiendo de lo que se pueda decidir ahí. Por lo tanto, podemos empezar la semana ya de una forma pues bastante intensa, dado que recordar la correlación que existe actualmente entre los precios del petróleo y los mercados de renta variable. Por todo eso, antes de operar, lo primero que vais a hacer es mirar el calendario y establecer la estrategia de vuestra jornada de trading. Y con este último consejo, pues acabamos este comentario. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al me gusta, compartirlo en redes sociales. Un placer estar aquí con vosotros y espero que os haya sido de ayuda. Cualquier duda o cualquier consulta, sabéis que me podéis encontrar en forexperiences.com. Un saludo.